Carísimos hermanos, en el corazón de Cristo Rey, gens tua et pontifices tradiderunt te. Tantos Pilatos odiernos, parece que hoy se dirigen a Cristo, el manso y humilde de corazón, el que prolonga su pasión hasta el fin del mundo, el que reina tan extrañamente, para lanzar a su rostro, velado por la humillación y las lágrimas, con una carcajada diabólica insolente, esto mismo que le dijo en el pretorio el procurador de los romanos: tu gente y los sacerdotes, los pontífices, te han entregado. Pasó aquel primer Viernes Santo, que no fue más que la conclusión lógica, esperable, de una serie de maquinaciones que se venían sucediendo en una concatenación siniestra, hasta derivar en la que ellos creían eliminación de aquel Mesías incómodo. Y este mecanismo se repite siglo tras siglo. Y se repite por parte de un mundo descreído, al que solo le importa el poder y el placer. Entonces lo manejaban los romanos, después los bárbaros, y más tarde los revolucionarios de uno y otro signo, como los que alzaban el estandarte huero de la libertad, la igualdad y la fraternidad en la Revolución Francesa, y a partir de entonces todos sus epígonos de un color y otro: el marxismo, la masonería y todo eso que ahora se ha unido para constituir ese nuevo orden mundial, donde Cristo Rey no tiene más cabida que, en el mejor de los casos, un elemento histórico-cultural, teniendo en cuenta el cual, y no por otro motivo, se siguen permitiendo todavía manifestaciones públicas como estas procesiones andaluzas. Pero al fin todo se concita para esto, para que Cristo sea liquidado en cualquier influjo que pudiera tener, en lo personal y a partir de ahí en lo social, en lo institucional, en lo educativo, en lo jurídico, en lo económico, en lo político. No cabe Cristo en esta sociedad de hoy. Esta es la situación actual. Y Cristo sigue en pie ante Pilato, con esos ojos, diría Teresa de Jesús, tan hermosos y piadosos y llenos de lágrimas, respondiéndole: tú lo has dicho, soy rey, pero mi reino no es de este mundo, porque si lo fuera, mis vasallos me habrían defendido para que no cayese en manos de los judíos de entonces y de hoy, pero mi reino no es de aquí. No nos acabamos de enterar los que, pensando humanamente, nos lamentamos de que Cristo Rey dé tanta licencia al demonio para actuar en nuestra sociedad y también dentro de la Iglesia. Y sin embargo, Él sigue respondiendo
con la mansedumbre infinita de su adorable corazón. Mi reino no es de aquí. Con que tú eres rey, tu dicis, quia rex sum ego. La conclusión razonable no parece ser sino que los que no son reyes de verdad son los de esta tierra y que el único reino es el de Cristo. Esto se deduce de su verdad revelada, de esa verdad que es el único cimiento inconmovible en que podemos apoyarnos siempre, pero más que nunca debemos hacerlo hoy, en un tiempo de incertidumbres y relativismos. Omnis qui est ex veritate, audit vocem meam. Solo oye su voz el que es de la verdad. Y por eso en los oídos de tantos hombres bien pensantes, de tantos hay dirigentes de nuestra desnortada sociedad sin dirección, chirría la voz de Cristo, porque no son de la verdad. Y la mentira que tiene por padre a Satanás es incompatible con Cristo Rey. A Cristo Rey solo le han entendido los que han estado dispuestos a reinar con Él, reinando como Él. La música de esta solemnidad no es, con serlo tan bella, la de la misa de la coronación de Mozart. No es tampoco la polifonía de un Palestrina o ese flujo y reflujo indescriptible, sin medida ni compases, y por eso absolutamente celestial, que es el gregoriano, hoy desterrado de nuestros templos y reservado para conciertos a los que acuden melómanos profanos. La música de la solemnidad de hoy no es esa. La música es el grito agónico, apenas perceptible, cuando se trata de una virgencita que ve caer tronchada su azucena purísima en las tapias de cualquier paredón de España, o cuando se trata de un aguerrido soldado de los cristeros mexicanos, y entonces suena como un grito ahogado en la virilidad de su garganta joven. La música de hoy es siempre la misma, y es la música de todo el año litúrgico, que se entrecruza con los villancicos, o con el requiem, o con las lamentaciones de Jeremías, o con el aleluya pascual. Y es siempre esa melodía que tiene solo 3 palabras, y nada menos que 3 palabras. ¡Viva Cristo Rey! A ese son han caído cuando lo que en realidad hacían era levantarse. Tantos y tantos mártires. Los de los primeros siglos no lo formulaban así, porque este grito tardó en ser acuñado como tal. Lo hicieron nuestros hermanos de México, al calor de la Guadalupana, en aquella guerra quijotesca contra los que al dictado de la masonería, que ya entonces estaba enseñoreada de Hispanoamérica, querían oprimir la Iglesia y la fe. Y entonces surgió un ejército de milicias más virtuales que reales, en el sentido de que era desproporcionadísimo el contingente, pero lucharon aguerridamente y cayeron como cayó aquel niño de apenas 12 o 13 años, Joselito le decían, y le hicieron caminar hacia su propia tumba,
habiéndole primero rebanado con un cuchillo las plantas de los pies, para que fuese marcando el camino como el mártir del Calvario, y ni aun así lograron doblegarlo. Al beato José Sánchez del Río, ¡viva Cristo Rey!, gritó y cayó. Ellos fueron los que dieron la consigna a la madre patria España, que solo 10 años más tarde se vería envuelta en ese torbellino de odio que desata siempre el comunismo. Y entonces aquí se levantaron, sí, por Cristo Rey, nada más que por Él, en lo que fue, según la llamaron los obispos de entonces, una auténtica cruzada. 10.000 mártires, solo 7.000 sacerdotes religiosos y religiosas, de entre ellos ni una sola apostasía. Y en cuanto llegó al solio pontificio aquel polaco que había sufrido en sus carnes el horror del comunismo, Juan Pablo II, reactivó inmediatamente la glorificación de todos esos siervos de Dios. Y las primeras que subieron a los altares, al cabo de 50 años, fueron las 3 azucenas de Guadalajara, carmelitas descalzas, cuya comunidad se había dispersado como tantas en España, sacadas como alimañas vitandas de sus pobres conventos y teniendo que mendigar como pordioseras el asilo de la casa de una familia amiga o el refugio provisional de un pobre portal. Y así le sucedió a estas 3. Lo veían venir y escribían cartas a sus familiares o a otras religiosas. María Pilar de San Francisco de Borja, Teresa del Niño Jesús, Ángeles de San José, así se llamaban, y todas coinciden en sus expresiones epistolares. No vemos el momento de gritar ante los fusiles y contra el paredón: ¡viva Cristo Rey! Así lo hicieron las primeras beatas mártires de nuestra cruzada, a las que han seguido hasta la fecha de hoy, subiendo a los altares, cerca de 1.700 ya beatificados y 11 canonizados. El denominador común no fue la política, de la que no entendían, fue el amor al corazón de Jesús y a España, y por esto dieron sus vidas. Ellos no entregaron a Cristo a Pilato, como le entregan los que por cierta corrección política o por un puñado de monedas no le defienden hoy como no le defendieron ayer. Si queremos ser fieles a Él, nuestra vida toda debe estar envuelta en este perfume y en este grito: ¡viva Cristo Rey! Si no hay persecución, es que es sospechoso nuestro seguimiento de Cristo, porque Él nos lo ha anunciado. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si tratamos de mantener una connivencia de equilibrio diplomático con los poderes imperantes, cuando estos son enemigos de Cristo, entonces no estamos siguiéndole a Él. Si nuestra vida, sin alardes ni autosuficiencias de ningún género, es una vida que se sabe fundada en la verdad, cuando está fundada en Cristo, por la oración, los sacramentos y las buenas obras, entonces incluso nuestros silencios, que no serán nunca silencios cómplices, estarán gritando: ¡viva Cristo Rey! De todo esto
habló hace casi un siglo el Papa Pío XI, al instituir con su encíclica Quas Primas en 1925 la fiesta de Cristo Rey, que se celebraría por primera vez el año siguiente. Y al final de esa encíclica, tan breve y contundente como eran todas las de aquel Papa, explica él que viene a establecer con su autoridad pontificia esta festividad litúrgica precisamente en el momento oportuno. Como en el momento oportuno habían aparecido ya antes las otras festividades, conforme lo pedía la necesidad y utilidad del pueblo cristiano. O sea, cuando hacía falta robustecerlo contra un peligro común, o defenderlo del error de la herejía, o animarlo para que conociese y venerase con mayor devoción algún misterio de la fe. En este sentido viene el Papa a instituir esta fiesta. Y lo razona así. Debemos admirar los designios de la divina providencia, la cual, así como suele sacar bien del mal, así también permitió que se enfriase a veces la fe y piedad de los fieles, o que amenazasen a la verdad católica falsas doctrinas. Y por tanto, si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, lo que deseamos es poner un remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. Peste, llama él, al laicismo, con sus errores. Esta impiedad no ha madurado en un solo día, se ha incubado desde mucho tiempo antes en las entrañas de la sociedad. ¿Cómo? Y sigue razonando el Papa. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes. Se negó a la Iglesia el derecho de dar leyes y enseñar al pueblo y dirigirlo para conducirlo a la eterna felicidad. Después, poco a poco, qué actual y qué doloroso nos suena esto precisamente hoy. Porque esto que señalaba el Papa entonces no es hoy obra solamente de los que desde fuera combaten a la Iglesia. La religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de estas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Y se avanzó más, decía el Papa hace un siglo, en lo que hoy se puede decir con mayor contundencia y mayor dolor. Imaginaron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. No faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. Se parte el corazón al leer esto y tener que reconocer en estas líneas un tristísimo retrato de nuestra pobre España. Y lo que esto produce, dice el Papa, es discordia sembrada por todas partes, odios y rivalidades entre los pueblos, codicias desenfrenadas que se esconden bajo apariencias de bien. Y junto a todo, un ciego y desatado egoísmo, solo atento a sus particulares provechos y comodidades, y midiéndolo todo por ellas. Destruida de raíz la paz doméstica por el olvido y la relajación de los deberes familiares, rota la unión y la estabilidad de las familias y, en fin, sacudida y empujada a la muerte, la humana sociedad. Todo esto sucede y nos parecería exagerado o catastrofista
si no hubiésemos nosotros mismos llegado a ser los tristes testigos de esta realidad horrenda. Todo esto sucede cuando se expulsa a Cristo, cuando no se quiere que Él reine. Pero la constatación de hechos tan deplorables no ha de llevarnos al pesimismo ni a la oscuridad de la desesperación. Al contrario, fijos nuestros ojos en Cristo Rey, deben ensancharse nuestros corazones ante la feliz esperanza de que Él reinará a pesar de sus enemigos y levantará su trono sobre las ruinas del imperio de Satanás. No reinará como nosotros lo imaginamos, reinará a su modo, y el modo de Cristo es el del amor y la verdad, el de la justicia y la paz, el de la santidad y la gracia. Su reino será el reino de la vida frente al reino de tinieblas, de oscuridad y de muerte que quieren imponer los dirigentes de las sociedades de hoy, no dejando a los niños nacer en paz, ni a los ancianos morir serenamente cuando les llegue su hora. Frente a ese reino de obscenidades lujuriosas, de mentiras, de maquinaciones, de egoísmos y avaricias, se levantará el lábaro de paz de Cristo Rey. Huirán avergonzados los que se empeñaban en militar bajo las banderas del mal caudillo Satanás. Y según pinta en sus ejercicios San Ignacio de Loyola, serán los que se alistan bajo las banderas del Rey de la Paz los poseedores del paraíso. Se acabarán entonces las apostasías y las traiciones, mientras nosotros seguiremos luchando por Él. Y en medio de nuestra miseria renovaremos cada día el propósito de gritar con nuestra vida, y acaso si nos fuese concedida esa gracia también con nuestra muerte: ¡viva Cristo Rey! Tendremos presentes a tantos hermanos mayores que nos han abierto el camino, dejándolo bien trazado, con un surco de luz y de pureza. Ellos pudieron con la gracia de Dios. Ellos no traicionaron a Cristo. Ellos pertenecían a aquellas generaciones de hombres y mujeres fuertes, a las que también pertenecían nuestros abuelos, los que entronizaban el corazón de Jesús en sus casas y procuraban que reinase en el corazón de sus hijos y de los ambientes de su trabajo. Los que cantaban: aunque pueblos y reyes se junten contra Dios, contra Cristo y sus leyes, reinarás sobre pueblos y reyes, por amor, corazón de Jesús. Ay de aquellos que osados levanten contra Dios de Satán la bandera, caerán como un día cayera desde el cielo al abismo Satán. Por tanto, hermanos, sea nuestra vida esta música, este grito o este silencio, porque cada vez se traduce de una manera según las circunstancias de que nos veamos rodeados. ¡Viva Cristo Rey! Pidamos a María Santísima, Reina de los mártires, la Inmaculada Patrona de España, la torre de David donde nos refugiamos frente a las asechanzas de los enemigos. Pidamos a María, Madre de los pobres y de los débiles y de los pecadores, porque esto es lo que somos nosotros, que nos dé fortaleza. Ya está bien de minimizar las cosas y de aplaudir no sé qué primavera imaginaria que dicen que ha surgido en la Iglesia. No sé qué avances a los que cacarean que ha llegado España. Ya está bien de autoconvencernos fantásticamente
en una suerte de locura incomprensible de que las cosas están muy bien. Cuando se rinde un culto tan evidente al príncipe de este mundo que se llama Satanás, rechazando a su rey, que es Jesucristo. Las cosas están mal, pero las cosas terminarán bien. O por mejor decir, en realidad las cosas están bien ya ahora, porque Cristo está con nosotros, lucha con nosotros, sufre místicamente con nosotros, nos alienta y enciende en nuestros pechos miserables el incendio de su amor y nos infunde la fortaleza de su Espíritu Santo para que de la mano de su Madre y Madre nuestra podamos seguir caminando y combatiendo. Mientras, en cada momento de nuestra vida y hasta su último suspiro, nosotros prometemos repetirle a voz en cuello, o si no podemos de otra manera, con el hilo de nuestra voz lánguida y agonizante, siempre, siempre, la misma protesta, el mismo propósito, la misma promesa, el mismo grito: ¡Viva Cristo Rey! Así sea.